Y el título de la clase de hoy es Jesús superior a Moisés. Entonces, antes de empezar, tenemos un momentico de rostros y oremos. Señor Altísimo, te doy muchas gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por permitirnos, Señor, estar aquí en tu casa, Señor, para estudiar tu palabra. Te permitiendo, Señor, que esta palabra que vamos a estar viendo hoy, Señor, entre nuestros corazones, que la tengamos siempre presente, Señor, que podamos entender, Señor, y que cuando de pronto tengamos dudas, Señor, sea clara en nosotros también. Te ruego, Señor, que estás permitiendo que los hermanos que quizás vienen en camino puedan llegar con bien. Y, Señor, los hermanos que de pronto por alguna razón no han podido venir, se permitiendo, Señor, que sea donde estén alabando, Señor. Te pongo, Señor, en tus manos este día, Señor, y te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, la verdad que vamos a estar estudiando hoy y que durante el tiempo de clase quiero que estén siempre pensando es la superioridad de Jesús sobre Moisés muestra la importancia de la obra de Cristo y la necesidad de ser fieles. ¿Sí? Entonces, como hablamos al principio, estamos viendo el libro de Hebreos, ¿cierto? ¿Qué particularidad tiene el libro de Hebreos? ¿Fue dirigido a quiénes? A los judíos. A los judíos que habían abrazado el cristianismo y muchos de ellos ya se querían devolver. Eso, entonces, también ¿en qué época fue escrito? ¿Fue antes de que qué? No, fue después de Cristo, Sí, pero fue antes de la destrucción del templo. En el año 70. Eso. Listo, entonces aquí hablamos del contexto, ¿cierto? Esto se lo repito cada clase para que lo tengamos muy presente, porque siempre cuando estamos viendo y perdemos el contexto podemos de pronto pensar cosas. ¿Sí? Recuerden que hay un dicho que dice que un texto fuera de su contexto se convierte en un pretexto. No me conté yo, eso alguien lo dijo alguna vez. Eso, y agregué uno más que de pronto es importante, y es que el tema principal de cada pasaje que vamos leyendo sobre Hebreos siempre es que Cristo es mejor que Moisés. Entonces el día de hoy es Moisés, pero por ejemplo en el primer capítulo hablamos de que Cristo era superior a los ángeles. ¿Sí? Entonces siempre hay, ¿por qué? Porque desde el punto de vista de los judíos, ¿cierto? Ellos siempre tenían como referentes, ¿cierto? Como el patriarca tal, o como el profeta tal, ¿cierto? Entonces, pero Cristo era en ese momento algo novedoso, entonces tenía que hacer como cada vez que se estudiaba, siempre se buscaba mostrar como que no, venga, es que Cristo es superior a tal, ¿cierto? Y también ahí como va a recordar como quiénes eran los tales judíos que se habían convertido al cristianismo en esa época. Y hablamos de que la diáspora, ¿cierto? Entendiendo que diáspora es cuando una persona es de un lugar y emigra a la fuerza a otra parte, pero no pierde sus costumbres, sino que se mantiene como con sus costumbres. Eso es lo que hablamos cuando hablamos de diáspora. Y veíamos de que eso naranjito amarillito dependiendo de donde lo vean, era el Imperio Romano. Y esos punticos azulitos eran todos los lugares a los que Dios mandó a la diáspora de los judíos. Y eso de cierto modo fue muy importante porque fue como en los núcleos donde inicialmente empezó a esparcirse, ¿cierto?, la predicación de la palabra por medio de estos hermanos que, aunque habían nacido siendo judíos, se convirtieron al cristianismo. ¿Señor? Sí, es como una manera de decirle que usted emigró a un país, pero usted no perdió sus orígenes. Listo, entonces los pasajes que vamos a estar estudiando hoy son del capítulo 3 y la parte del 4, ya lo leímos al principio del culto. Entonces entremos en materia. Entonces la primera parte dice: Moisés es siervo del Señor Jesús, ¿cierto? Y va desde el 1 hasta el versículo 6. Entonces busquemos Hebreos capítulo 3, versículos 1. ¿Quiénes no tienen Biblia? Alcen la mano. ¿Quiénes no tienen Biblia? Hágase al lado de alguien que tenga Biblia, porque vamos a estar leyendo muchos pasajes que yo no los tengo escritos acá. Siempre es bueno estar leyendo, ¿cierto? Y estar como pendiente de qué es lo que dice, porque usted lo escucha y usted dice, sí, y al momentico se lo va a olvidar. En cambio que cuando usted oye y lee, pues es más probable que recuerde. Y sobre todo que muchos de estos textos, como son para personas que eran judías, los judíos ya eran estudiosos de la palabra. ¿Eso qué quiere decir? Ellos desde niños les enseñaban todas estas historias bíblicas y ellos ya las tenían claras. Entonces para ellos es como, sí, Moisés, y de una vez,
se acordaban de todo lo que había pasado con Moisés. Para nosotros de pronto es un poco más difícil si no tuvimos de pronto la posibilidad de escuchar estas historias de niños, si no ya más grandecitos. Entonces siempre es bueno tener la Biblia para uno estar recordando qué es lo que pasaba, ¿cierto? ¿Por qué Moisés era tan importante y por qué el escritor de Hebreos termina dando como esta explicación como sobre Moisés, ¿cierto? Porque para un judío Moisés era un personaje bastante importante. Entonces empecemos a leer. Capítulo 3, versículo 1. ¿Cierto? También entendiendo que antes de esto de que estamos hablando de que Cristo finalmente nos hizo a todos hermanos. ¿Cierto? Eso es lo que viene previamente. Es el autor de la salvación. Y es el autor de la salvación. ¿Cierto? Por lo tanto, también eso significa que ya entendemos que es la salvación. ¿Sí? O sea, entendemos de que somos salvos por la gracia, ¿cierto? No por obras, sino por la gracia. Y porque Dios murió, Cristo murió por nosotros y ya pagó un sacrificio que era necesario, ¿cierto? Entonces, a ver, veamos capítulo 3, versículo 1. Dice: por tanto, hermanos santos, está hablando a personas ya creyentes, participantes del llamamiento celestial, ¿sí? Claro, una vez está, ¿cómo se dice? Enfatizando que es para personas que ya han sido salvas. No, y que está dirigido a personas creyentes. Dice: considera al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Entonces, si usted llega hasta ahí y usted es judío, usted no piensa apóstol y sumo sacerdote. Ese debe ser Moisés. Y resulta que no, es Cristo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque para el judío Moisés era una figura muy importante. Ustedes saben quién fue la persona a la que Dios le encomendó escribir los 5 primeros libros de la Biblia. Lo que llaman el Pentateuco, ¿cierto? A Moisés. Entonces, esa es una de las razones por las cuales Moisés es como tan importante, pues como en la ¿cómo es que se llama? En la cosa esta, pues como en la idiosincrasia, ¿cierto? Y en todo el tema del contexto de los judíos. Incluso hoy en día, pues de todas maneras los judíos siguen estudiando constantemente la palabra, pues, y el Pentateuco y todo el Antiguo pues, también, y Moisés sigue siendo una figura muy relevante. Entonces dice que realmente esa persona importante no era Moisés, era Cristo, Cristo Jesús. Versículo 2: el cual es fiel al que le constituyó. ¿Quién le constituyó? ¿A quién hace referencia acá? A Dios Padre. Como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Ah, claro, entonces es como listo, ya. Moisés fue constituido por Dios para que fuera una persona importante para el pueblo de Israel. Pero obviamente aquí la relevancia en realidad es Cristo. ¿Cierto? Y no es decir, entonces Moisés no era importante. No, sí, fue una persona importante, eso no le quita relevancia, pero no más que Cristo. Versículo 3. Dice: porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. Ah, pero ¿por qué? Entonces hace un ejemplo. Cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Ya, entonces aquí vemos como un símil de que, ok, ¿cuál fue el propósito por el cual Dios le dio esa honra a Moisés? Porque Moisés fue la persona por la cual él llevó, por ejemplo, los 10 mandamientos fueron por medio de Moisés, ¿cierto? Moisés fue la persona que dirigió al pueblo durante el tiempo que ellos estuvieron dando vueltas en el desierto. ¿Sí? Entonces, aquí vemos de que sí, Moisés tuvo mucha honra y todo, pero finalmente la persona que construyó ese sistema, ¿cierto? Y todo ¿cómo se llama? Como todas las reglas por las cuales ellos seguían. ¿Cierto? Y entonces aquí, aunque no lo dice en este momento explícitamente, hace referencia a la ley, ¿cierto? Porque Moisés, su responsabilidad fue traer la ley. La ley. Entonces aquí dice, sí, la ley es como lo que se construyó, pero ¿quién tiene mayor honra? El que hizo la casa, que es Dios mismo. ¿Sí? Entonces ese pasaje, aunque es chiquitico, vean que tiene una, ¿cómo se dice? Una relevancia muy importante, porque es como sí, para un judío sus valores dictaban que la ley sí era muy importante. Claro, y da identidad, sí, y claridad a quien hace algo, porque para el judío los
O sea, para el hebreo, hablarle de Abraham es algo, o sea, ellos tienen unos patriarcas que son significativos en su religión actual aún. Entonces, hablar de Abraham son palabras mayores. Hablar de Jacob, ni se diga, ¿sí? Hablar del rey David, para ellos eso es normal. Hablar de Moisés, Moisés fue el encargado de ejecutar algo que el Señor mandó, pero con resultados sorprendentes. Para ellos eso está en su mente. Y para ellos simplemente está en la cima, pues. Sigo leyendo el versículo 4 del capítulo 3, dice: porque toda casa es hecha por alguno. Pero, o sea, uno no dice como que hay. Esta casa se hizo sola. Ni es que ni siquiera una cueva. Usted va a una cueva y si usted quiere vivir ahí, igual algo tiene que hacer. ¿Cierto? O ya fuera que, no sé, es que aquí ganó un oso, pues incluso un oso tuvo que ir allá como a planar un poquito donde se va a echar a dormir. Alguien entró allá y la arregló y la condicionó para poder entrar, así sea una cueva, es su casa. Ajá, o sea, eso no llegó de nada, sobre todo, y más aún una cosa como es la ley, o sea, ¿a quién se le ocurre la ley por sí mismo? No. O sea, la ley tiene algunas cosas que son contraintuitivas, pero que todas tienen como una razón de ser, y no vienen porque sí, pues, no es porque alguien se los inventó así como de la nada, sino que todo tiene un propósito. Entonces dice el versículo 4, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Entonces aquí es como listo. Moisés fue muy importante y todo, pero es que realmente el autor de todo esto que estamos leyendo y estudiando es Dios. ¿Cierto? Dios lo puso sobre su casa de Dios. Eso, entonces dice el versículo 5. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo. Entonces aquí está dando como, si ustedes ponen muy alto a Moisés, pero es que Moisés era un siervo más. Sirviente de Dios. ¿Cierto? Y cuando uno lee, ¿cierto?, todo el Antiguo Testamento y sobre todo los primeros libros, uno nota que Moisés no es que se creyera el, que es que yo soy, no, siempre era como un siervo más. Sí. Como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. ¿Cierto? Entonces, obviamente teníamos que una razón por la cual, o sea, parte de lo que uno no debe hacer es creerse nunca superior a los demás. ¿Cierto? Y ni siquiera Moisés, que lo fue porque fue muy importante, se creía superior ni nada. ¿Cierto? Y eso él lo hizo, por ejemplo, para que siempre estuviera como el referente de que no hay que Moisés un siervo fiel. ¿Sí? Pero entonces dice el versículo 6, pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual fue casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos de la esperanza. Entonces, este pasaje, que es justamente como el pasaje central, es un poquito enredadito de leer. Entonces, volvamos a leer. Dice, estamos hablando de Moisés, ¿cierto? Y que Moisés dio testimonio, ¿cierto?, para lo que venía. Entonces, claro, ¿qué es lo que venía? Dice, pero Cristo, como hijo sobre su casa, ¿cierto? Es lo que quiere decir, lo que hablábamos hace 8 días, y es que Cristo es el principal de los hermanos, ¿cierto? O sea, gracias a Cristo es que hay una salvación y por la cual todos ya nos volvemos parte de la casa de Dios, ¿cierto? Entonces aquí cuando habla de casa está hablando de todos los que somos cristianos, la cual casa somos nosotros, aquí pues lo explica, ¿cierto? Entonces dice que es lo que nosotros ya nos toca, ¿cierto? Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en las esperanzas. Entonces aquí digamos que también enfatiza un poquito la cuestión, y es como venga, que es que la salvación no es un tema que venga por la ley directamente, ¿sí? O sea, no es como venía la idiosincrasia antes, era que uno cumplía la ley y eso aseguraba la salvación, ¿cierto? No, ya no, sino que es un tema de confiar y gloriarnos en la esperanza. Aquí hay una cosa muy importantísima, ese versículo dice, porque Cristo como hijo sobre su casa. O sea, aquí está hablando del pueblo de Israel, la casa de Dios, y Moisés era su siervo. Entonces dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, o sea, el corazón, el espíritu, nosotros es la casa de Cristo. Entonces dice, pero dice, sobre su casa, la cual somos nosotros, y retenemos una condición. Retener. No es que todos somos la casa de Dios,
si no retenemos. No, es si hay condiciones. Entonces, si retenemos firme hasta, firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. O sea, el propósito de esto que nos deja el apóstol Pablo acá es que tengamos en cuenta quiénes somos nosotros cuando estamos viviendo en Cristo Jesús. No es cualquier casa, es la casa donde mora Cristo y Él quiere que nosotros entendamos ese propósito. O sea, que nosotros somos la casa de Dios, o sea, la iglesia. Amén. La cabeza es el Señor Jesucristo. Amén. Sí. Y nosotros vamos a ir a esa iglesia mientras que tengamos fe y el amor por Cristo, creer en Cristo y Él que nos salvó. Y cada corazón es la casa de Dios. Sí. O sea, todos somos uno, es un cuerpo en Cristo y Él es la cabeza. Entonces, cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo Jesús somos la casa de Dios. Entonces, el Cristo, que es la cabeza que hace, habita en cada uno de nuestros corazones. Eso. Entonces, esto, de cierto modo, este versículo y esta sección es un preámbulo para explicar un asunto importante, pero que ya entonces viene siendo la siguiente parte, y es como listo. En contraste a Moisés, que era la representación de la ley, ¿cierto? Eran unas normas que se hicieron para que uno las siguiera, pero que en la práctica era muy difícil o imposible de cumplir al 100%, ¿cierto? Viene la gracia, ¿cierto? Y la gracia tiene que ver con creer. Entonces, la segunda parte del estudio es el peligro de no creer, ¿cierto? Entonces aquí el escritor va a explicar una situación. Entonces, sigamos en el versículo 7 del capítulo 3. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, aquí va a citar un pasaje que me gustaría que buscáramos. Busquemos en Salmo, ¿cierto? Salmo 95, 7 y 11. Salmo 95, 7 y 11. Lo leo. Hermano, sí, por favor. Salmo 95, 7. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. ¿Hasta el 11 o el 11? Hasta seguido, 7, 8, 9, 10. Bueno. No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masa en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarán en mi reposo. Entonces, ¿qué pasa? Este Salmo 95, hay que recordar que los salmos, ¿qué son? Cantos, ¿cierto? Cantos y poesías. ¿Y quién fue o quiénes fueron los autores del libro de los salmos? Hubo varios salmistas, ¿cierto? El más importante ellos fue David, fue el que más cantidad escribió. Su hijo Salomón también escribió algunos, y hubo otro que ahorita no recuerdo el nombre, que también escribió algunos de los salmos, ¿cierto? Que también fue otro hijo de David. Pero entonces vemos de que este pasaje viene de una canción, ¿cierto? Y obviamente el ritmo de la canción no lo conocemos, no podemos saber cómo era, pero lo que sí es cierto es que podemos saber que el autor de esta parte, ¿cierto? Fue el rey David. Entonces ahora sí leamos en el versículo, los versículos equivalentes aquí en Hebreos. Bueno, hay una cuestión. Ustedes van a notar de que no necesariamente exactamente las mismas frases están en la parte de los salmos que acabamos de leer con respecto a esto. Ustedes saben la razón de por qué algunas veces hay como ciertas pequeñas diferencias. Por los idiomas. Por los idiomas. ¿En qué idioma está escrito el Antiguo Testamento? En hebreo. Ojo, depende del libro. El Antiguo Testamento es muy grande. Entonces, algunos están hechos en hebreo, otros en arameo. Ahí, como nota interesante, el arameo era una lengua que utilizaban la mayoría de los pueblos para poderse entender entre ellos. Entonces, porque por ejemplo alguien de Babilonia no hablaba el mismo idioma que alguien pues no hablaba hebreo, hablaba otro idioma. Pero la forma con la que la gente se comunicaba era en arameo. Creo que el arameo era como lo que llaman lengua franca, como la lengua que todo el mundo entiende. Por decirlo de alguna forma, es como el inglés hoy en día. Uno, alguito de inglés sabe, y si lo sueltan, no sé, en África, uno dice hola, hello, y algo le entiende, alguien le entiende, porque era la lengua como que la mayoría de la gente
utiliza hoy en día. Pero la más usada. Eso fue en época del Antiguo Testamento. Pero ¿qué pasó? En el Nuevo Testamento, que es este libro que estamos estudiando hoy, que es Hebreos, el Nuevo Testamento, ¿cuál era la lengua franca de esa época? El griego. El griego koiné, ¿cierto? Porque hay diferentes, dependiendo de lo que dicen también, decían el griego de Alejandría, el griego de Grecia. Entonces, el griego koiné era como un griego simplificado, que era el que se hablaba en toda esa región, y por eso es que hay algunas diferencias. Resulta que antes de Cristo, ¿cierto? Unos años antes, como la diáspora judía se había repartido por todas partes y el griego era la lengua franca de esa época, unos judíos en la ciudad de Alejandría. ¿Dónde queda Alejandría? Resulta que Alejandría es una ciudad que por aquí abajito, cerquita de Egipto, y de hecho estas que tienen como una estrellita son las ciudades más importantes, o sea, donde más comunidad judía había. Y también Alejandría es una ciudad, ¿cómo se llama? Como famosa, porque allá había una biblioteca, la biblioteca de Alejandría. Resulta que unos judíos de esa época cogieron y tradujeron del hebreo y del arameo la Biblia del Antiguo Testamento al griego, y eso lo llamaron la Septuaginta. Entonces, cuando ustedes de pronto en algún momento escuchan, la Septuaginta, eso es básicamente la traducción del Antiguo Testamento al griego koiné. ¿Listo? Entonces, cuando hay esas como diferencias en los textos, generalmente es porque viene del griego, ¿cierto? Lo que se lee acá es como la versión que tenían ellos, la traducción que tenían ellos del griego koiné. Entonces, ahora sí, volvamos y ya, pues el versículo 7 en adelante, del capítulo 3 de Hebreos. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi recurso. Entonces, recordemos qué fue lo que pasó acá. Vamos un momentico aquí al libro de Números, ¿cierto? Capítulo 32, del 10 al 13. Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. ¿Se recuerdan cuál fue ese mal? O sea, ¿cuál fue el mal que hizo el pueblo en esa época? No. Ahí hay que tomar en consideración algo muy importante. Cuando salió el pueblo de Israel, que salió de Egipto, entonces se enfrentaron al desierto. Y llegar desde Egipto hasta acá, desde Berseba, que era el punto equidistante más cercano, eso duraba aproximadamente 11 días. 11 días. Y llegaron hasta allá. Y Moisés eligió a un grupo de personas, uno de cada una de las tribus de Israel, y le dijo: ustedes van a ir y van a explorar la tierra. Y cuando fueron, encontraron que eso había de todo. La miel, cuenta la palabra de Dios, que trajeron un racimo de uvas, que para poderlo traer lo tuvieron que cargar entre dos. Pero habían gigantes y había no sé qué. Entonces, cuando volvieron los espías que habían mandado, resulta que vinieron temerosos. Y entonces le dijeron al pueblo: no podemos pasar allá, eso es una tierra de gigantes, nos van a matar. Y todos no creyeron. Fue el pecado de ellos, el no creer. Solamente hubo dos, Josué y Caleb. Esos dos vinieron y dijeron: ¿cómo que no? Si nosotros estamos acompañados y guiados por Dios. Habían acabado de pasar el Mar Rojo, habían hecho una gran cantidad de cosas, y entonces ellos dijeron no, y no le creyeron al Señor. Y por no creer y por la incredulidad que hizo Dios, los mandó
a divagar, a dar vueltas en el desierto 40 años, en un viaje que duraba 11 meses. Entonces, hermano, el tema del becerro fue un poquito antes de la historia, porque lo del becerro fue acabaditos de salir de Egipto. Y en ese momento Dios sí los castigó, porque básicamente todos los que inclinaron a adorar ese becerro, Dios los mandó ipso facto. ¿Sí? Pero este pecado del que ahora aquí es el que estamos hablando, fue incredulidad, porque Dios les dijo, yo les voy a dar esa tierra. Yo les voy a dar esa tierra. Y ellos dijeron, pues listo, Dios no lo va a dar. Y ellos fueron y exploraron y llegaron muertos de miedo. Entonces, ¿dónde está la confianza en Dios? ¿Sí? Ellos llegaron, ¿cómo es? Se asustaron de la piel del tigre. Mataron al tigre y se asustaron con la piel. Algo así. O sea, ellos ya tenían matado al tigre porque Dios les dijo, es que eso se los va a dar a ustedes. Y no, aún con eso, muertos de miedo. Entonces fue la incredulidad. O sea, el pecado aquí es que se habla de esa incredulidad. Pero no el tema pues del pecado, que también pasó, pero no en ese momento. Entonces, vamos a leer, con la continuación leyendo en Hebreos, capítulo 3, versículos, vamos en el 11 y seguimos con el 12. Entonces aquí viene la explicación. Dice, mirad hermanos, recuerden que esto es a creyentes, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, claro, es como venir, es que Dios te está diciendo que tal cosa. Llamado la atención. Sí, es un llamado a atención. Porque si Dios está hablando y Dios está prometiendo. Y tenemos la palabra del Señor, que no era como el pueblo de Israel que andaban con un poquito aquí de un rollito y todo eso, sino que la tenemos en nuestras manos. El hecho de que tengamos la Biblia en la mano nos hace culpables ante Dios cuando hacemos lo que a Dios no le parece. Lo que el Señor Jesucristo murió en la cruz nos deja el ejemplo y nos deja un caminar para que vayamos por Él. Entonces Él nos demandará a nosotros toda esta palabra que está aquí porque la tenemos en nuestra mano. Entonces, claro, la incredulidad viene siendo el pecado. Sí, hay algo, hermanos y amigos, que es muy importante. Miren, cuando acá el escritor de Hebreos les está diciendo, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. O sea, es una llamada de atención. Es lo mismo que pasa hoy. Nosotros como iglesia tenemos que estar atentos. La persona que escucha la voz, no endurezca su corazón, no lo endurezca. Hay un llamado. Y a la vez las personas en su misma rebeldía, entonces le van a hablar del Señor y dicen, no, yo no quiero saber de eso. O pasan por el frente de la iglesia, el hermano les entrega un tratado y llegan y dicen, yo, ¿para qué eso? Y hasta lo rompen o lo dejan en la esquina. O vamos a algún sitio a tener una espiritual y entonces la gente dice, no, yo no quiero ir a escuchar eso. O sea, hay un corazón endurecido. Y dice, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hoy estamos escuchando la voz de Dios a través de la palabra. ¿A través de qué? De una enseñanza, de una predicación. No se puede seguir teniendo un corazón endurecido, porque eso tiene una consecuencia. Tiene una consecuencia, es una consecuencia fatal, porque claro, hay consecuencias. Y la consecuencia es no tener la salvación. Claro, y es que el no creer es un gran peligro, es un peligro total, pero hay gente dispuesta a no creer. Por ejemplo, hay un versículo de Juan, capítulo 11, donde Jesús le dice a Juan, dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces uno a veces dice, no, eso es una leyenda, eso es como, a veces parece como tan fácil, ¿cierto? Como que es más difícil. Y en realidad es que ya es demasiado difícil a veces, porque unos a veces sí caen en el tema de la incredulidad. Pero sobre todo en la parte económica sucede mucho, ¿cierto? Cuando uno es hijo de Dios y uno está pegado a Dios, Dios siempre provee, ¿cierto? Y hasta que uno no está en el límite, a veces eso no, o sea, uno puede verse tentado como que no va a llegar a fin de mes, yo voy a pedir plata prestada. Y uno es como, pero espere, porque es que Dios provee, ¿cierto? No, yo voy a pedir la plata ya porque es que yo no me aguanto de esta incertidumbre. Ese tipo de situaciones a veces nos tocan, ¿cierto? Y es como, venga, que es que ¿dónde está mi confianza en Dios? Y Dios puede permitirnos llegar hasta el límite para mostrar su poder.
y para mostrar su amor también por nosotros, porque es lo que quiere. Cuando nos deja llegar hasta el límite de las necesidades y de las pruebas, es porque no le hemos creído al Señor como debemos de creer. Entonces nos permite pasar y pasar necesidades y necesidades para que le oigamos, le busquemos y podamos confiar en Él y entregar el corazón. Señor, no importa la situación como esté, yo voy a confiar en ti, obra en tu infinita misericordia. Tenemos que doblegarnos delante de la presencia del Sí, Señor. porque a veces, cuando llegamos al límite de lo que deseamos, a veces Dios sabe que eso no lo necesitamos. Y entonces Él nos puede ahorrar algo de cosas, como pasó con Bob, que nos puso hasta los límites, pero Él nunca dejó de creer en Dios. Que, como se dice, los tiempos de Dios son perfectos. Esperan Dios, que sabe esperar. Y que, de nuevo, la incredulidad es un pecado. Sí. Entonces, si uno no confía en que Dios mismo le está diciendo como yo proveeré, Sí. pues ahora tampoco es como desproveer, entonces me acuesto a dormir, ¿no? Pues, No. pero Sí, lo que pasa es que hay situaciones críticas donde lo que está puesto a prueba es la fe de la persona. sí, Por ejemplo, hoy nos visitan amigos de la corporación. Ellos están librando una batalla y tienen que partir de creer que Dios va a hacer la obra en ustedes. Porque si alguien no lo cree, pues entonces, ¿qué hubo? Es que tiene que mirar y lo que implica el creer. Porque no es como algo místico y entonces por osmosis, sí, yo lo creo, actitud positiva. Y no, tampoco. Es que hay una responsabilidad, pero hay una bendición dada por Dios. Y si el Señor ha hecho una obra en otras personas y es visible y lo vemos, también esa obra va a ser en todo el que en él cree, es confiar y esperar. Es confianza y esperanza, aquí lo acabamos de ver. confianza y esperanza. Ahora, hay otra cosa y es como que listo, o sea, muy buena esta información, pero entonces, ¿qué responsabilidad tenemos? Esto que estamos haciendo en este instante es lo que tenemos que hacer. Entonces, leamos el versículo, ¿dónde vamos? 13. Entonces dice, o sea, listo, ya tenemos la información, ¿qué hacemos con ella? Exhortarnos los unos a los otros. Entonces dice, antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. ¿Para qué? Para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. Entonces, ¿alguno tiene duda de qué significa la palabra exhortar? Limpiar. Exhortar. Animar. Exhortar es una palabra un poco rara porque no estamos muy acostumbrados hoy en día a utilizarla. O sea, nunca escucho en la calle, te exhorto tal cosa. Pues no, si soy cristiano sí, pero así en la calle, en la televisión, nunca escucho esa palabra. Resulta que exhortar es como un sinónimo de animar, ¿cierto? No es como cuando le jalan en las orejas, porque a veces uno piensa, no, exhortar es regañar, ay, me van a exhortar, ¿será que me van a pegar una vaciada? No necesariamente, pues puede que sí. Pero la palabra exhortar tiene la idea de animar, es como cuando alguien... Comportar, animar, decir eche para adelante, no se afectiva, el Señor está ahí. Eso, también puede darse la idea de, por ejemplo, cuando una persona está cocinando, ¿cierto? Y empieza a partir esas tomates así todo mal, y el otro dice, no, venga que es que yo le trato de explicar cómo lo tiene que hacer bien, ¿cierto? Porque con la intención de ayudar y de animar a la persona para que haga las cosas bien, ¿cierto? Entonces esa palabra exhortar tiene esa idea, esa connotación. Sí, hay dos palabras que son exhortación y amonestación. Sí. Exhortar y amonestar. El exhortar es como suavecito, es como con más amor, por decirlo de alguna manera, es dar ánimo, ¿sí? Y el amonestar es no pegando duro, como Daniel dijo, que de pronto es como que lo jalan de la oreja. Entonces la amonestación entonces es de un nivel como más antiguo. La Biblia en muchas partes dice, y os amonesto, o sea, pilas pues, y os exhorto, o sea, me está animando. Siempre hay que ver las dos palabras. Entonces aquí básicamente lo que tenemos que hacer con esta información es animarnos los unos a los otros para que no caigamos en el pecado. Entonces dice, pues vamos a leer el versículo 13, antes exhortados los unos a los otros cada día,
sea, eso no es como que, una vez a la semana, no, cada día. Pues, o sea, cuando vemos a alguien que de pronto necesita un ánimo, ¿sí? Entonces tenemos que hacerlo. Pues, es nuestra responsabilidad. Entre tanto que se dice hoy. Entonces, porque, no, más bien mañana hablo con la persona. No, hoy. O sea, usted ve algo que no está bien y de una vez anima a la persona. O si ve a la persona desanimada, la ve así cari triste, o llega y la ve así pensativa mirando para el vacío. Hoy. Pero no dejar por mañana. Hoy. Ya. Insufacto, como dicen. Para que ninguno de vosotros se endurezca. ¿Por qué? Porque en el desánimo es donde empieza, o sea, ¿cuál es la fuente inicial de esa incredulidad? Es un desánimo, ¿cierto? O sea, es como Sí, donde cae el pecado, Y ojo, hermanos, porque hay algo que es contagioso y no nos debemos de contagiar. Es como cuando alguien llega y dice, esto no está de malo. Y entonces el otro, ¿cierto que sí? Eso está muy malo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? No, pues entonces no sé. Y entonces, ¿y dónde está pues la exhortación y el ánimo? No, es que mira como llueve todos los días. Y entonces, en todo le ve lo negativo. No es así. Frente a por ejemplo, en la obra del Señor, lo que hay es que animar. Hermano, siga adelante, confíe en el Señor, espere en Él. Es que esto no se soluciona, espere en el Señor, hermano. Es que este problema de salud, o este problema con mi hijo, con mi hija, con mi esposo, con mi esposa, porque es que hay muchas cosas, son muchas. Pero hay que esperar en el Señor, hay que confiar porque es el Señor el que obra, el que haga. Y ese desaliento puede ser pecado. No, generalmente el desaliento viene cuando uno no está tan bien, ¿cierto? Con Dios. Entonces, cuando vemos a alguien que está desalentado, antes de que desaprovechar y animarlo, porque también en el hecho de uno animar a otros, también a veces se anima a uno mismo. Y el desaliento más que todo es lo que conlleva al pecado. Sí, esa es como una de las semillitas iniciales. Entonces uno tiene que agarrar esa maleza antes de que se crezca. Listo, continuamos leyendo entonces el versículo 14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entonces volvemos a leer la palabra confianza. Entonces dice 15, entre tanto que se dice, y vuelve y cita, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. 16, dice, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? Fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Entonces aquí viene el tema de la desobediencia. ¿Cómo viene eso encadenado? Primero, la incredulidad conlleva a una desobediencia, y esa desobediencia conlleva, en este caso, podríamos llamarlo destrucción, pero es básicamente que las personas no entraron en lo que habla aquí del reposo de Dios, ¿cierto? Es que la incredulidad nos vuelve insensibles al pecado. Sí. Ya no nos importa pecar porque no creemos. Nos lleva a que nos volvamos insensibles. No nos ponemos en el lugar del problema de una persona, por ejemplo, de la adicción, sino que les gusta señalar. Pero si nos ponemos en ese lugar y los animamos a que salgan adelante, ellos no son los únicos. Eso fue que teníamos vacío el corazón y en ese momento no estaba Dios. Pero ya hay tiempo y Dios perdona a todo el mundo. Y es hoy. No mañana miro qué hago, no, hoy. Pero entonces aquí viene el resultado final. Y digamos que el resultado final de todo este proceso es que si uno se vienen las cosas o se van las cosas, el resultado final va a llevar a una figura que habla del reposo. Pero entonces vamos a ir a la tercera parte del tema de hoy, que es el reposo del pueblo de Dios. Pero entonces vemos otra vez versículo 19, y vemos que no pudieron entrar, ¿cierto?, a lo que llaman del reposo a causa de incredulidad. Y aquí empezaríamos el versículo 4, capítulo 4. Entonces empieza diciendo el versículo 4. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra,
por no ir acompañada de fe en los que lo llevan. Entonces aquí que viene la cuestión. Resulta que, ¿cuál es? O sea, para uno poder creer algo, tiene que tener fe, ¿sí? Pero la palabra fe también nos pone en una situación de pensar, bueno, yo tengo fe, ¿en qué? En lo que se espera y la convicción en lo que no se espera. No, esa es la definición de fe. Fe es la convicción de lo que se espera. Después, otra vez. Es que, ¿cómo es? La fe es la convicción de lo que es. Fe, ya. Es que la fe, La certeza de lo que se espera. La certeza de lo que se espera, que la Convicción de lo que no se ve. ¿Eso en qué pasa que está? Hebreos 11. Hebreos 11. Ah, o sea que vamos a estudiar. Hebreos 11 la próxima. No la próxima. No nos Después, pasaremos adelante. la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es muy importante, ¿cierto? Pero la fe en qué? En la palabra. Ojo, la fe en la palabra de lo que Dios ha dicho. Porque muchas veces podemos vernos tentados, que es una tentación, a poner la fe en cosas que no es a lo que Dios busca que le pongamos la fe. Entonces, no, yo tengo fe, si saben qué, ¿cierto? Hay gente, por ejemplo, que guarda, no sé, una estampita en la billetera. Y entonces, muchas veces terminan escribiendo más fe en la estampita por la estampita, ¿cierto? Que en lo que dice la Biblia. Entonces, nunca leen la Biblia, pero dicen, no, yo no tengo la estampita. Entonces, hay que tener cuidado de qué ponemos la fe, ¿cierto? La fe hay que ponerla es en lo que dice la palabra. Y vamos a leer más sobre esto. Entonces, dice el versículo 3 del capítulo 4. Dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, Rubén y Miriam no entraron en el reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Versículo 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Entonces aquí nos va a dar un paralelo, ¿cierto? De cuando habla del reposo, a qué se está refiriendo. Resulta que existe algo que se llama el día de reposo, ¿cierto? ¿De dónde viene el día de reposo? El día de reposo es el día en que Dios descansó de la creación del mundo, ¿cierto? Y en la ley de Moisés, ¿cierto? Quedó establecido de que el día de reposo es inquebrantable. Entonces, ¿qué quiere decir? Sí o sí, un día a la semana no podían hacer nada. Los versículos dicen así: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de Jehová es. Eso quiere decir que era un día de descanso, pero no era como que, ay, me puedo quedar hasta tarde. No, era un día en el que estaba, como se dice, separado para adorar a Dios, para reunirse, estudiar la palabra. No se podía trabajar. Incluso, bueno, digamos que ahí hay una discusión también porque el sábado, ¿cierto?, es el día de reposo para el pueblo de Israel. Hay algunas comunidades que también dicen que celebran ese día sábado. Por ejemplo, los adventistas utilizan ese día sábado para reunirse. Nosotros nos reunimos son los días domingos, ¿cierto?, por otras razones. Pero lo que sí es cierto es que debe haber un día de reposo. Y el día de reposo lo que busca es que estemos, ¿cierto?, cerca de Dios. Sí, hay algo que nos llama mucho la atención y es que habla de no trabajar. Entonces dice que en 6 días harás toda tu obra, o sea, todo lo que haya que trabajar. O sea, todas las empresas en Colombia descansan el día domingo. O sea, todas las semanas se trabaja, pero el día domingo no. Entonces por eso dice, en 6 días harás toda tu obra y el séptimo santo a Jehová es. Entonces ese día no nos pertenece. ¿Por qué? Porque el Señor reposó el séptimo día de toda la obra que había hecho. Entonces es un ejemplo para nosotros de no tocar el bien que le pertenece al Señor, porque es de Él. Él lo hizo para nosotros, para que repose tanto el alma, el espíritu, como el cuerpo. Entonces, esta figura del reposo se vuelve importante. ¿Por qué? Porque es como, sí, hay un tiempo de trabajar y hay un tiempo de llegar al reposo. ¿Cierto? Entonces tengan eso presente por lo que vamos a estar leyendo. Entonces el versículo 4, perdón. Porque en cierto lugar dijo así el séptimo día. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Versículo 5. Y otra vez aquí, no entrarán en el reposo. Versículo 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy,
diciendo pues de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, ¿cierto? Y aquí viene la cuestión, que digamos que el tema del reposo es como, sí, es que, porque algunos decían, no, es que ya estamos en el tiempo de reposo. Entonces, ya, por ejemplo, en el caso de Israel, ellos en su parte humana decían, no, es que ya esta tierra nos pertenece, ya la tenemos de reposo. Pero incluso hoy en día usted ve y no, resulta que de todas maneras al pueblo de Israel, incluso allá en su tierra, les toca igual guerrear. ¿Por qué? Porque todavía no han llegado al momento de reposo, ¿cierto? Entonces aquí vemos el versículo 8 cuando dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después del otro día. Entonces, esta idea del reposo es importante. ¿Por qué? Porque el reposo, aunque es un símil del momento en el que ya Dios viene a reinar, ¿cierto? Y es algo que no sé si los días miércoles está estudiando una parte de los temas que tienen que ver con el libro de Apocalipsis, y eso es un recurrente ahí, ¿cierto? El día del Señor, ¿cierto? Y aquí es el día de reposo, ¿cierto? El día en que Dios termina su obra, ¿cierto? Ese termina su obra todavía, pues digamos que está todavía en proceso, ¿sí? Y por eso es que Dios dice que hay que, ¿cómo es que dice? Pues que si hubiéramos llegado ya al momento del reposo, pues no estaríamos haciendo como todo. Si ellos hubieran entrado ya no tendrían sufrimientos, pero vemos que siempre son acorralados, pues los echan de una parte, los echan de otra, todos se los estorban. ¿Por qué? Porque ellos no han llegado al reposo. Sí, el reposo, hermanos, es en Cristo. La persona puede traer una vida en desorden, con diferentes circunstancias, lo que sea. Pero cuando el Señor Jesucristo llega a la vida del individuo, entra en una etapa de reposo. Es un reposo real, es un reposo verdadero, porque es esa paz que sobrepasa todo entendimiento a través de Cristo. De pronto hay algunas personas que van a un ritmo alocado, y cuando llegan, entonces dicen, es que yo ya estoy viviendo muy diferente. Estoy en un reposo. Es entender que hay una condición humana terrenal en donde no vamos a dejar de tener problemas, tribulaciones. O sea, ese aparente reposo no llega terrenalmente. Pero cuando la persona llega a los pies de Cristo, entiende que esa vida eterna es reposar en Cristo para la eternidad. En Dios. Esa salvación es algo único. Y ese reposo sí llega a la vida del creyente. Terrenalmente, hay pueblos que todavía están embolatados, hay personas que tienen sus vidas embolatadas por diferentes, y dicen, pero ¿cuándo me va a llegar el reposo? ¿Yo cuándo voy a estar tranquilo? Pues, ¿cómo vas a estar tranquilo si a toda hora soy desobediente? ¿Nunca? Que el día de reposo más que todo es para el Señor, para darle gracia de lo que nos pasó, lo que nos sucedió, cosas buenas, cosas malas, durante la semana. Pues agradecerle a Él por poder que estamos conmigo, por tenemos las cosas por Él, darle gracias a Dios, y dedicarse ese día nada más específico para Él, ese día de reposo. Ese fue el día que llegó. Dios creó la tierra los 6 días y ya el séptimo día descansó. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Pero para nosotros como cristianos, como creyentes, el reposo es todos los días leyendo la palabra, en la meditación, en la oración. Ese es el reposo, porque termina uno, cuando salimos de este culto, termina uno como con alegría, se van los problemas del reposo. Esa es una forma de ver también. Listo, pero entonces continuemos leyendo, porque es que hay un tema también, o sea, el reposo es un tema completo, o sea, aquí podríamos tener más escuelas dominicales hablando solo del día de reposo porque tiene mucho tema, pero podríamos que para lo que continúa aquí con el pasaje para ir ya finalizando, dice lo siguiente, estamos en el capítulo 4, versículo 9, y dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Eso qué quiere decir? El reposo terrenal pues a nivel de ya tener paz con sus vecinos y que todavía no ha llegado, ¿cierto? Eso es proveer para el futuro. Pero es lo que dice lo siguiente, versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo, que es lo que hablaba el hermano Jaime, ¿cierto? Así que hay un reposo real que ya estamos viviendo, porque el terrenal sí, todavía falta para el pueblo de Dios. Pero el que estamos viviendo hoy en día, ¿qué es?
¿cierto? Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Ya? En el versículo 12, porque el versículo 12 es espectacular. O sea, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Ustedes saben qué es el tuétano? Algunos no saben qué es el tuétano. ¿Alguno ha comido tuétano de pollo? No, el tuétano es básicamente así. Dentro del hueso hay una parte que es esponjosa, ¿cierto? De hecho, una de las cosas es que los huesos no son huecos, sino que tienen como esa esponjita y por dentro de eso es blandito, ¿cierto? Esa es la parte más profunda de los huesos. Entonces, imagínense, la palabra de Dios es como una espada. Yo ahí coloqué una espada bien afilada, ¿cierto? Porque es que realmente cuando uno permite y escucha la palabra, ella no, o sea, no llega a No volvemos a quedar igual. Exacto, o sea, no es inofensiva. No es inofensiva, sino que tiene una consecuencia y es que ella penetra. ¿Cierto? Leamos el versículo 13. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar. Entonces, esta parte, ¿cierto?, viene siendo como una instrucción para lo que va a seguir de aquí en adelante, y es como, venga, es que la palabra de Dios no es cualquier cosita, ¿cierto?, sino que la palabra de Dios tenemos una responsabilidad después de que la vimos, y es que ella no llega vacía, ¿cierto? Y ya somos responsables. Después de que nosotros tenemos la Biblia en la mano, somos responsables de todo lo que acontece aquí negativo de la palabra de Dios. ¿Negativo y positivo? Sí, negativo, porque pues que lo vaya uno mal no es muy positivo. Entonces, todas las cosas que son negativas, que nos afecten, somos culpables porque tenemos la palabra de Dios. Sí, entonces aquí digamos que la palabra clave viene siendo la obediencia en lo que estudiamos de la palabra. Sí. Entonces, hasta aquí vamos a estudiar el día de hoy. Igual hay algunas aplicaciones de estudio, ¿cierto? La primera sería que es posible esconder nuestro ser más íntimo de los demás, pero no de Dios. Pero, o sea, Dios sí nos conoce y Dios sabe lo que tenemos dentro y sabe en qué momentos no estamos bien, en qué momentos estamos desanimados, ¿cierto? Cuando veamos a alguien desanimado, procuremos ser apoyo para la persona, ¿cierto? Entonces dice, el apoyo mutuo de los creyentes es de gran importancia, ¿cierto? En la medida en que apoyamos a otros, no solo también estamos cumpliendo lo que Dios espera de nosotros, ¿cierto? Y es evitar que las personas terminen en incredulidades por ese desánimo.